Antrotopías. Antrotopía 3. ¿Qué es cultura? Hola, bienvenidos al tercer capítulo de Antrotopías. Soy Rubén Ballesteros y hoy vamos a hablar sobre un concepto muy difícil de definir, la cultura. De hecho, ni la misma antropología, a la que se supone como objeto el estudio de las culturas, es capaz de ponerse de acuerdo en cómo definirla. El capítulo de hoy veréis que es más largo que el resto. Me habéis ido diciendo que os quedáis con ganas de más escuchando los capítulos, cosa que me alegra enormemente porque eso quiere decir que los veis interesantes. Así que voy a ir haciéndolos un poco más largos para poder explicar con mayor profundidad los conceptos que tratamos. De todos modos, iremos revisitando todos estos conceptos a lo largo de las próximas antrotopías, así que no os preocupéis. Entonces, ¿por qué dedicar este tercer capítulo a algo que podría ser tan controvertido? Este tercer capítulo cierra la trilogía introductoria de Antrotopías en las que hemos hablado de conceptos básicos para la antropología y que, como veréis, van a servir como elementos vertebradores de los próximos episodios de Antrotopías. Hemos viajado desde lo más básico, que es la identidad y alteridad, o cómo nos percibimos y somos percibidos, a la diversidad y el relativismo, entendiendo la gran variedad de esas percepciones. Al capítulo de hoy, en el que hablamos de cómo toda esta amalgama, si me permitís expresarlo así, de visiones, se articula en algo más global que denominamos cultura. Como os he dicho ya, ni la misma antropología se pone de acuerdo en la definición del término de cultura. La definición del concepto ha experimentado una evolución significativa a lo largo de la historia, reflejando los cambios en las perspectivas teóricas y metodológicas. Pero realmente, ¿cómo ha sido ese cambio? Esta pregunta la podemos responder mejor si lo analizamos a través de las distintas corrientes de pensamiento de la antropología. No quiero aquí hacer una clase de historia de las aburridas del colegio ni nada de eso. Solo quiero que veáis conmigo cómo han ido cambiando las aproximaciones a la realidad social de la antropología a lo largo de los años. Empezamos con la perspectiva evolucionista. Esta corriente, predominante en los siglos XVIII y XIX, conceptualizaba la cultura como un conjunto de rasgos materiales y sociales que evolucionaban de formas simples a formas más complejas a lo largo del tiempo. Autores como Edward Taylor o Lewis Henry Morgan propusieron definiciones iniciales de cultura como un conjunto de comportamientos aprendidos y transmitidos socialmente que permiten a los seres vivos adaptarse a su entorno. La cultura aquí es algo preexistente, con un camino o caminos predefinidos que simplemente hay que seguir. Me gustaría aquí destacar cómo el pensamiento evolucionista ha dejado un pozo en nuestro pensamiento actual. Piensa en tu propia sociedad, en la tecnología, en los avances médicos, en lo que para ti es bienestar, posesiones materiales, ropa, ocio, etc. Ahora imagínate una pequeña tribu del Amazonas que carece de todo eso. Si comparas las dos sociedades, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Pues seguramente es que tu sociedad es más evolucionada que la suya. Tiene más capacidad técnica, más esperanza de vida, más opciones de ocio, y con eso pensamos que es más avanzada, mejor que la anterior. Y eso, a esa tendencia a pensar que la cultura propia es mejor que las demás, se llama etnocentrismo. Es un término súper importante y que veréis que utilizo muchísimo y que se va a repetir a lo largo de todas las antrotopías. Me gustaría destacar que el etnocentrismo es un problema, ya que trata la diferencia como jerarquía. Pone unas culturas por encima de otras, sin entender que simplemente son diferentes y que no podemos aplicar nuestra concepción del mundo a los demás. Acordaros de la alteridad radical de Levinas o de lo que hablábamos con respecto al relativismo. Entendamos la alteridad como algo diferente,
pero sin aplicar juicios de valor, sin determinar si es mejor o peor. Solo así, y reitero aquí el objetivo de estas antropías, abriremos la puerta a la empatía. Continuemos con este viaje histórico con la corriente funcionalista. Durante las primeras décadas del siglo XX, la perspectiva funcionalista, promovida por antropólogos como Malinowski o Radcliffe Brown, destacaba la importancia de comprender la cultura en términos de las funciones que cumplía para la supervivencia y la estabilidad de la sociedad. La cultura se veía como un sistema integrado de normas, valores y prácticas que cumplían diversas funciones sociales y psicológicas. Aquí lo importante es la palabra función. No tenía sentido si no cumplía una función. En contraposición al funcionalismo, el culturalismo, liderado por Franz Boas y su escuela, enfatizaba la importancia de estudiar las culturas en su contexto particular, sin imponer teorías evolucionistas o funcionalistas preconcebidas. ¿Te acuerdas del relativismo? Pues aquí nace. La cultura es concebida como un sistema complejo de significados compartidos, transmitidos de generación en generación, que moldeaban la vida de un grupo humano de una manera única. Este sistema solo se podía analizar desde la misma cultura y no existían patrones comunes o universales, como podría defender el evolucionismo o el funcionalismo. Y llegamos al estructural funcionalismo. Esta corriente, desarrollada en la segunda mitad del siglo XX por antropólogos como Levi-Strauss, combinaba elementos del funcionalismo y el estructuralismo lingüístico. La cultura se veía como un sistema simbólico compuesto por elementos interrelacionados, como mitos, rituales y parentesco que cumplían funciones estructurales dentro de la sociedad. Sistema o estructura que cumple una función. Llegados a este punto, me gustaría que reflexionaseis en cómo estas corrientes de pensamiento han ido influyendo en nuestro pensamiento actual. Os invito a hacer un ejercicio práctico. Cuando estéis leyendo algún post sobre sociología o antropología, o viendo una noticia en la televisión o en tus redes sociales en las que se hable sobre sociología, sobre antropología o sobre sociedad, intentar determinar a qué corriente pertenecen. Muchas veces veréis que están hablando en términos de función, intentando explicar para qué sirve un hecho cultural o un sistema de pensamiento que subyace a un acto concreto. Entender esto nos permite entender el juego de lógicas que acompaña a los distintos discursos, y eso me parece crucial para abrir esa mirada crítica a la que apelo con estas antropías. Pero la cosa no acaba aquí. Llega la revolución hermenéutica. Surge a partir de la segunda mitad del siglo XX, influenciada por la filosofía hermenéutica y la fenomenología, que se centra en la comprensión de la cultura desde la perspectiva de los propios actores sociales. Autores como Clifford Geertz proponen entender la cultura como un sistema de significados simbólicos compartidos por los individuos que la utilizan para interpretar y dar sentido a su mundo. Hablaremos del símbolo y de la hermenéutica en otra antropía. Aquí lo importante es que veáis que el acento se pone en el individuo y en sus dramas sociales. Se abandonan los intentos de entender o de generar grandes teorías que lo expliquen todo, y se pone el foco en lo particular, en las historias de los individuos como herramienta básica para entender la cultura. Y ya por último tenemos la corriente posmodernista y crítica. En las últimas décadas, en respuesta a las críticas al etnocentrismo que hemos comentado antes, ha surgido una perspectiva posmoderna y crítica que cuestiona las concepciones tradicionales de cultura como un sistema homogéneo y coherente. Se enfatiza la diversidad, la hibridación y la fragmentación cultural, así como el papel del poder y la agencia en la producción y negociación de significados culturales. El posmodernismo es fascinante y vamos a hablar de ello en más antropías, con lo que no voy a extenderme más en ello.
Lo que quiero que veáis es cómo la antropología y las corrientes de pensamiento han ido cambiando a lo largo del tiempo y cómo estas corrientes han influido en cómo percibimos el mundo. Desde la búsqueda de universales y el profundo etnocentrismo evolucionista a la crítica radical posmoderna, la misma antropología ha ido cambiando su interpretación de lo que es cultura. Y creo que parte de ese cambio es darse cuenta de su tremenda complejidad, de cómo siempre encontramos un caso particular que nos desafía a pensar de forma distinta. Os invito a que nuestra realidad cotidiana nos desafíe del mismo modo. Que cada conversación que tengamos sea un desafío a nuestras preconcepciones y así veamos la grandísima belleza de la diversidad que nos rodea, sin juzgarla ni menospreciarla. Y después de todo esto, ¿qué es cultura? Como veis, no somos capaces de dar una definición única. Quizá tengamos que utilizar otra aproximación. Vamos a intentar determinar primero lo que no es cultura. En este punto voy a servirme de la explicación que Ángel Díaz de Rada da sobre lo que no es cultura en su libro Cultura, Antropología y otras tonterías. Díaz de Rada invita a una reflexión muy interesante al inicio del libro en lo que nos expone qué no es cultura. La primera reflexión sería que la cultura no es algo espiritual, no pertenece a la esfera del espíritu como saber espiritual o ancestral. La cultura nos rodea y se materializa en nuestras acciones cotidianas. Díaz de Rada nos invita a dejar de contemplar la realidad desde la perspectiva del dualismo de la materia y el espíritu. No es algo material tampoco, no es algo que se posee. No es una mercancía con la que ganar dinero, no es algo que se atesora. Pensad en una exposición de arte. ¿Cómo pensáis que se utiliza el término cultura en ese contexto? No es algo reducido a un número de personas. Aquí os invito a reflexionar sobre esta concepción común de cultura. Pensad que en las personas que conocéis, ¿no os pasa que pensáis que hay gente más culta que otra? Pues esto es un error. Todos tenemos cultura, porque todos la usamos para interpretar el mundo que nos rodea. La cultura no es un grupo de personas, ni una nación. Tendemos a unir cultura y territorio, y esto es un gran error, porque una cultura no se manifiesta en un territorio, se manifiesta en las personas, que al compartir una cultura comparten una forma de ver el mundo. Pensar en la actualidad, en la gran cantidad de desplazamientos de personas a lo largo del planeta. ¿Creéis de verdad que la cultura se liga al territorio? Pero tampoco es estática, ni homogénea, ni ajena al contexto. Esto ya lo hemos discutido a lo largo de las 3 antropologías que llevamos. Vemos cómo la percepción del mundo cambia en función de la posición de la gente. Díaz de Rada subraya que la cultura no puede entenderse al margen del contexto histórico, social y político en el que se desarrolla. Está profundamente arraigada en las condiciones materiales y sociales de la vida humana y es moldeada por ellas. Entonces, ¿qué es cultura? Vamos a elegir un par de definiciones de las que habla Díaz de Rada en su libro. La primera es que cultura es el conjunto de reglas con cuyo uso las personas dan forma a la relación que las personas mantienen entre sí en su vida social. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pensar en una situación concreta. Por ejemplo, acabas de subir a un autobús. Sabes que tienes que pagar el ticket. Lo primero que haces es dirigirte al conductor para ello. Le abonas el importe o pasas la tarjeta a transporte para descontar el viaje. Entras en el autobús. Sabes que no tienes que chillar ni ponerte a bailar de repente, que tienes que ir vestido, que no puedes empujar o insultar a la gente, que hay una serie de asientos reservados para personas con movilidad reducida o embarazadas, que tienes que avisar para
bajar en la próxima parada pulsando un botón. Hay una lista muy extensa de reglas que has puesto en juego en ese contexto de interacción. Pero ¿cómo las has aprendido? ¿Por qué pones en juego esas reglas y no otras? Todo esto es cultura. Tu cultura, que has ido adquiriendo desde pequeño, te dicta qué tienes que hacer, pero de una forma casi inconsciente. Eso es cultura. Vamos a añadir una capa más a esta definición. Cultura no son solo las reglas que ponemos en juego en nuestra interacción, sino también cómo describimos esas reglas, qué significado o significados le damos. No voy a entrar aquí en mayores complicaciones porque hay un montón de matices y detalles a explorar, pero quiero que os quedéis con esta aproximación. Cultura es un conjunto de reglas y significados que ponemos en juego en cada una de nuestras situaciones sociales. No nos comportamos igual con nuestros amigos que en el trabajo. Ponemos en juego un conjunto de reglas diferentes, pero también hay reglas compartidas, reglas básicas. Pero tampoco aplicamos los mismos significados a las acciones o los mismos símbolos. Haced un ejercicio ahora mismo. Piensa en 2 situaciones que te han ocurrido hoy en 2 contextos diferentes. Analiza qué reglas estabas aplicando en cada uno de esos momentos. Seguro que encuentras reglas diferentes y reglas similares. Ahora intenta pensar en un significado que le has dado a algo en ese contexto. Un gesto de una persona, un objeto en un lugar determinado, una persona que estaba ejerciendo una función determinada. ¿Veis cómo la cultura está moldeando nuestra cosmovisión? ¿Cómo nos comportamos y cómo interpretamos el mundo en un contexto determinado? Este análisis es muy complejo y hay muchas capas, pero es un ejercicio muy interesante para empezar a ser sensibles a la realidad en estos términos. Ahora, pensar en un contexto de interculturalidad. Pensar en algún viaje que hayáis hecho a algún otro país o a otra ciudad y cómo habéis tenido que adaptar vuestras acciones o incluso cómo interpretabais lo que os rodeaba a ese nuevo contexto. O pensar en una situación en la que habéis visto a una persona de otra cultura comportándose de un modo que os ha llamado la atención. ¿Podéis culpar a esa persona de comportarse de un determinado modo? ¿Y si para esa persona esa forma de comportamiento tiene todo el sentido en su esquema cultural? Vosotros a lo mejor os estabais comportando en ese viaje de una forma que os llamaba la atención a los que estaban allí, pero vosotros no os dabais cuenta. ¿Y si incluso es una muestra de afecto o empatía, pero nosotros no somos capaces de entenderla? Me gustaría invitaros a acercaros a los contextos de interculturalidad aplicando el concepto de cultura que hemos discutido en este episodio. Veréis cómo sois capaces de entender mucho mejor al otro, de practicar esa empatía que tanto hemos comentado en estos capítulos de Antrotopías, de practicar esa alteridad radical de Levinas, de a la suma, abrir los brazos a la otredad y entender la diferencia no como algo que te amenaza, sino como algo extraordinario. Y llegados a este punto, ahora te lanzo la pregunta a ti. ¿Qué es cultura? Espero que te haya gustado este episodio en el que hemos tratado un tema crucial para la antropología. Ya finalizada esta triada introductoria de Antrotopías, en el próximo episodio abordaremos otro concepto muy interesante y distinto de la antropología, que es la liminalidad. Muchas gracias por estar ahí de nuevo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Antrotopías.